Desglosar estas cifras está a esta hora de la noche junto a nosotros la ministra del Trabajo, María José Saldívar, para hablar precisamente de cómo se han disparado las empresas que se acogen a la ley de empleo, también las cartas de despido. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Iván. ¿Cómo estás? Bien, ministra, analizando las cifras, nos gustaría que nos entregara desglosada la información, si es que es posible, a esta hora de la noche. Saber, primero partamos por el tamaño de las empresas. ¿Cuántas de las empresas que se han acogido a la ley de protección del empleo son grandes, son medianas o son pequeñas? Bueno, la información que nosotros entregamos hoy día respecto al tamaño de la empresa nos entregó información respecto a la ley de protección al empleo. Nosotros hoy día entregamos 4 datos que fueron distintos. En primer lugar, cartas de despido, cartas que los empleadores envían a la Dirección del Trabajo manifestando su intención de terminar la relación laboral, y ese dato que nosotros entregamos hoy día es que las cartas durante el mes de marzo ascienden a 299.500 cartas. Y ahí sí hubo un desglose por tamaño de empresa. Se verificó que efectivamente, como siempre ocurre, las empresas grandes presentaron mayor cantidad en número de cartas, pero proporcionalmente hablando la variación fue menor que la que experimentaron las empresas medianas o pequeñas, que habiendo presentado menos cartas, tienen una variación mayor respecto del igual mes de marzo del año anterior, llegando a un 54 o un 45% respectivamente. O sea, ministra, luego entregamos el dato de la cantidad de personas que se acogieron al seguro de cesantía. Y ahí entonces el número de personas que durante los primeros 11 días hábiles del mes de abril se acogieron al seguro de cesantía, vemos a un aumento de cerca de un 17% respecto de igual periodo del año anterior. Esto quiere decir que 81.000 personas se acogieron al seguro de cesantía durante los primeros días del mes de abril. Luego entregamos otra información que dice relación con la ley de protección al empleo, que es esta posibilidad de suspender la relación laboral, no de interrumpirla, no de cortarla, como sí es en los dos casos anteriores. Y aquí entonces nosotros entregamos un dato que cerca de 57.000 empresas iniciaron el trámite, que esto acá equivale a aproximadamente 780.000 trabajadores. Y que de esas 57.000 empresas, un universo de 23.000 ya solicitó formalmente el beneficio, y aquí entonces estaríamos hablando de 277.000 trabajadores que van a recibir su ingreso a partir del mes de abril con cargo al seguro de cesantía. Y finalmente entregamos el número de cuántas trabajadores o trabajadoras de casa particular iniciaron el trámite de solicitud también ante las AFP del giro para cubrir estos meses con cargo a un ingreso similar al del seguro de cesantía. Ministra, en los dos primeros casos que usted nombra, evidentemente no se acoge a la ley de protección del empleo, ¿no? Y ahí uno podría decir que ¿cuáles son los rubros más afectados? ¿Dónde ha golpeado más esta crisis económica derivada del coronavirus? Aquí efectivamente son casos de relaciones laborales que se cortan, que se terminan, y ahí nosotros tenemos que hacer un análisis respecto de las actividades productivas, porque nosotros tenemos que la construcción es la que la lidera en número y también en variación o en importancia. Tenemos también, por ejemplo, el comercio, que tiene una incidencia muy importante tanto en número como en variación, pero tenemos, por ejemplo, la actividad de alojamiento, de gastronomía, que en número es pequeña, pero de variación respecto de igual mes del año anterior aumenta de manera muy considerable, y por lo tanto también hay que tenerla presente dentro de este análisis. Sí, claro, estamos hablando ahí cerca de un 90% más o menos. Veíamos recién información, 94,3%. Eso quiere decir que en la práctica casi todas las empresas relacionadas con este rubro han visto afectada su giro naturalmente por estos últimos acontecimientos. Ministra, preguntarle, en el caso de la medición que se va a hacer de desempleo, las empresas que se acojan a la ley de protección del empleo, que van a hibernar, por decirlo de alguna manera, a los trabajadores durante un tiempo, esos trabajadores que van a hacer uso del seguro de cesantía, ¿se van a considerar para los efectos de la medición cesantes? ¿Se van a considerar todavía trabajando, puesto que el vínculo laboral no ha terminado? Para efectos metodológicos, quien tiene que tomar estas decisiones es el INE. Nosotros vamos a trabajar en conjunto con ellos, les vamos a entregar toda la información que nosotros tenemos. En este caso muy puntual, no hay un término de la relación laboral, hay una relación laboral que se encuentra vigente, pero que se encuentra suspendida. Y es por eso que
metodológicamente hablando, es el INE quien tiene que determinar en qué categoría le va a dar a este universo de trabajadores. Claro, porque es un universo bastante amplio, es bastante grande y formalmente ellos van a seguir teniendo este contrato vigente mientras dure esta hibernación, pero en la práctica van a estar haciendo uso del fondo de cesantía. Entonces uno podría decir, ¿cómo lo considero? ¿Como una persona que está trabajando porque tiene un contrato o como una persona que está cesante porque está haciendo uso del seguro de cesantía y está recibiendo una renta menor? No está recibiendo el 100% de su renta. Bueno, efectivamente es un tema metodológico muy importante que el experto en esta materia y quien entrega los datos es quien debe resolverlo. Nosotros, como Ministerio del Trabajo, vamos a disponibilizar toda la información y vamos a dar nuestro criterio a esta materia, pero es el INE el llamado a determinar esta categoría. Ministra, también ha sido bien llamativo al conocer esta situación, lo que está pasando con empresas muy grandes del retail, por ejemplo, que han también hecho uso de este recurso de la Ley de Protección del Empleo, las grandes cadenas comerciales. ¿Es un dato que el Ministerio tenía como algo posible o los toma también por sorpresa? ¿Y qué evaluación tiene usted de ese sector de la economía? A ver, esta ley cuando se tramitó fue siempre teniendo un foco en el trabajador y entendiendo que un trabajador de una empresa grande, pequeña o mediana podía verse afectado. Nosotros acá podemos tener determinadas empresas que pueden ser muy pequeñas y que no se están viendo afectadas por la crisis que estamos viviendo, así como puede estarlo. Y por lo tanto, más que hablar sobre el tamaño de la empresa, nosotros tenemos que entrar a ver cuál es la realidad concreta de esa determinada actividad. Lo mismo no son la misma situación que tenemos en las distintas regiones. Tenemos regiones que están muchísimo más afectadas que otras y por lo tanto el análisis tiene que ser muy fino. Lo que nosotros estamos preocupados es que los trabajadores mantengan sus ingresos, mantengan la protección en materia de seguridad social y mantengan su vínculo laboral. Y por cierto, proteger los puestos de trabajo para que una vez que haya terminado esta crisis los trabajadores puedan volver a sus labores y en el fondo entonces se reactiven estas relaciones laborales con todos los derechos que vienen incluidos en ello. Ministra, usted dice cuando se pase la crisis, se reactive la economía, vuelvan los trabajadores a su fuente laboral y esa es una gran duda que tienen muchos trabajadores, nos plantean a través de redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si gasto toda la plata que tengo en mi fondo de cesantía, en mi cuenta particular de capitalización y de vuelta al trabajo pasan 1 o 2 meses y me despiden? ¿Cómo queda ese trabajador? Primero que nada, es muy posible que pasado el tiempo haya algunas empresas que vayan a seguir despidiendo gente. Eso puede ocurrir. ¿Y qué pasa con ese trabajador si gastó su fondo de cesantía en estos meses de hibernación? Bueno, aquí lo importante es saber que el seguro de cesantía tiene tanto cuenta individual como un fondo solidario y que el Estado va a inyectarle al fondo solidario el seguro de cesantía $2.000 millones justamente para garantizar la cobertura de todos los trabajadores. Ahora bien, para poder yo acceder al seguro de cesantía yo tengo que cumplir con determinados requisitos y lo que ocurre normalmente es que cuando yo hago uso de ello yo vuelvo a tener que empezar a cumplir los requisitos porque de alguna manera ya agoté esas cotizaciones o agoté esos periodos. Esta ley quedó con una norma expresa que establece que el hecho de que yo haya hecho uso durante este periodo no me inhabilita para volver a usarla y por lo tanto el hecho de que yo haya hecho uso, por ejemplo, de todos mis recursos de mi cuenta individual o que yo haya incluso usado el Fondo Solidario y el Seguro de Cesantía no me va a impedir, si yo cumplo con los requisitos habituales para poder acceder al seguro de cesantía, poder hacer uso del Fondo Solidario y el Seguro de Cesantía. Ministra, algunas pequeñas empresas que han hecho uso de la Ley de Protección del Empleo nos decían qué pasa con los trabajadores más antiguos que no estaban obligados por ley, que tienen contratos más antiguos y no estaban obligados por ley esos trabajadores a estar dentro del seguro de cesantía y por ende no lo tienen. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Se lo pregunto porque puntualmente entrevistábamos hace un par de jornadas al dueño de la fuente alemana que tenía algunas funcionarias en esa condición. ¿Él se va a acoger al seguro de cesantía? Y sin embargo, decía, ¿qué hago con estas trabajadoras que no tienen el seguro porque vienen contratos muy antiguos y no era obligación en esa época? Efectivamente, es obligación a partir del año 2002 y por lo tanto todas aquellas personas que tienen contratos anteriores, si no solicitaron expresamente que se acogerse al seguro de cesantía,
no se les están haciendo cotizaciones para este fin. Nosotros tenemos identificado un grupo de trabajadores que están en esta situación. Tenemos a los trabajadores con contratos anteriores al año 2002, tenemos, por ejemplo, a los pensionados que siguen trabajando y cuyos empleadores no se encuentran en la obligación del pago de sus cotizaciones previsionales para fines de pensiones o del seguro de cesantía. Tenemos también el caso de las trabajadoras de casa particular cuyo fondo de indemnización se puede agotar en un primero o segundo giro, y son todos casos que tenemos que hacernos cargo y que los tenemos identificados. Nosotros estamos trabajando en nuevos planes y nuevos proyectos que busquen entregarle cobertura a personas que todavía no hemos llegado, como por ejemplo los trabajadores que emiten boleta de honorario, por ejemplo los trabajadores informales, y este acá es un desafío que tenemos que seguir avanzando. O sea, ministra, perdón, para esos trabajadores no hay todavía una respuesta, por ejemplo, para trabajadores que tengan contratos anteriores a 2002 y que no hayan solicitado expresamente estar incorporados al seguro de cesantía y la empresa se va a acoger a la Ley de Protección del Empleo, ellos no quedan beneficiados por esta ley. No, ellos no podrían acogerse a la suspensión. Y esto acá siempre se planteó de forma muy abierta durante la discusión de la tramitación de la ley. Y aquí lo importante es que nosotros tenemos que buscar soluciones para estos otros grupos, pero lo importante es que avanzamos en una solución para más de 4.700.000 trabajadores que hoy día se pueden ver beneficiados por esta ley. Nosotros llevamos un mes de esta crisis, esta ley afortunadamente se tramitó de manera bastante eficiente, bastante rápida, y por lo tanto nosotros estamos pudiendo darle una respuesta a cerca de 4.700.000 trabajadores que van a quedar bajo esta cobertura. ¿Tenemos otros grupos que tenemos que hacernos cargo? Sí, y lo hemos dicho, y ese es el trabajo que nosotros estamos desarrollando como Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, porque tenemos que llegar a darle respuesta a todos los trabajadores. Ministra, evidentemente Línea va a entregar la cifra de desempleo, pero con estas solicitudes de subsidio de cesantía y también con las cartas de despido y saber cuál va a ser la decisión metodológica que se va a tomar respecto de las personas que van a quedar suspendidas laboralmente con la Ley de Protección del Empleo, ¿cuánto debería variar el desempleo en nuestro país? Bueno, no hay que olvidar que las tasas de desempleo en nuestro país se calculan por trimestres móviles y por lo tanto este primer mes, según la decisión que se tome, va a incidir solamente un tercio en ese resultado final. Por lo tanto, aquí hay que ser cauteloso siempre cuando uno mira las cifras, que es algo que yo he dicho mucho durante todos estos últimos meses. Pero aquí lo importante es que nosotros estamos trabajando para encontrar una solución y para que los trabajadores que se han visto afectados en su fuente de trabajo mantengan sus ingresos. Y la idea es seguir perfeccionando esta normativa a fin de poder dar respuesta. Ministra Zaldía, le damos las gracias por estos minutos. Que tenga buenas noches. Gracias.